Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de esas parejas que se han convertido en un verdadero fenómeno. Hoy tenemos un episodio muy especial, uno que muchos de ustedes han estado pidiendo, y la verdad es que no me extraña. Vamos a sumergirnos en el universo de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la ficción turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, su nombre juntos evoca de inmediato imágenes de pasión, de momentos icónicos y, sobre todo, de un puro romanticismo que traspasó la pantalla para cautivarnos a todos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esos momentos inolvidables y puro romanticismo juntos que nos dejaron Hande y Kerem. Si son tan fans como yo, asegúrense de que ese dedo esté listo para hacer clic en ese botón de suscripción, porque aquí es donde las historias cobran vida. No se vayan a perder nada de lo que se viene. Empecemos por lo básico, ¿verdad? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados o para refrescar la memoria de los más devotos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la serie Sen Kalkam, que en español se tituló Te golpeé la puerta o, como muchos la conocemos, Love is in the air. Y créanme, el amor, en este caso, no solo estaba en el aire, estaba en cada escena que compartían. Fue una conexión instantánea, palpable y eso, queridos míos, es oro puro para cualquier serie. La química entre ellos era tan explosiva que los fans, desde el primer momento, se volcaron por completo, creando una legión de seguidores que vivieron cada capítulo como si fueran ellos los protagonistas de esa apasionante historia de amor. Y es que, ¿cómo no hacerlo? La forma en que se miraban, las sonrisas tímidas que se escapaban, los diálogos cargados de doble sentido y, por supuesto, esas escenas que nos hacían contener la respiración, todo contribuía a crear una atmósfera de puro romance. Recordemos algunos de esos momentos que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva. ¿Se acuerdan del primer beso entre Eda y Serkan? ¡Madre mía! No fue solo un beso, fue una explosión de emociones. La tensión acumulada durante tantos episodios, la duda, el miedo a dejarse llevar, y de repente, la entrega total. Esa escena no fue solo un punto de inflexión en la trama, sino también un antes y un después en la percepción de la relación entre Hande y Kerem. Se notaba la naturalidad, la complicidad, la forma en que sus cuerpos se buscaban y sus labios se encontraron. Fue sin duda uno de esos momentos que definen el puro romanticismo del que hablamos. Y no solo eso, las peleas, las reconciliaciones, los celos, las declaraciones de amor a media voz, todo en Sen Kalkam estaba sazonado con una intensidad que nos enganchaba cada vez más. Pero más allá de la ficción, lo que realmente cautivó al público fue la forma en que su relación se fue desarrollando también en la vida real. Al principio, como suele pasar, eran rumores, especulaciones. Pero poco a poco, las pistas se fueron acumulando. Las salidas juntos, los likes estratégicos en redes sociales, las miradas cómplices en eventos públicos, todo ello alimentaba la ilusión de los fans de que lo que veíamos en pantalla tenía un eco en la realidad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo del espectáculo turco y los fans alrededor del globo explotaron de alegría. Era la validación de una conexión que muchos ya sentían. Y lo maravilloso de todo esto, es que su relación pública no se sintió forzada ni exagerada. Se les veía genuinos, disfrutando de su amor, y eso, queridos amigos, es lo que hace que un romance sea verdaderamente inolvidable. Las redes sociales se convirtieron en un lienzo para que compartieran fragmentos de su vida juntos. Y aquí es donde entra la parte del puro romanticismo. No se trataba solo de posar para las cámaras, sino de compartir instantes cotidianos llenos de ternura. Las fotos de sus viajes, las celebraciones de cumpleaños, las escapadas a la playa, las bromas internas que solo ellos entendían. Cada publicación era un pequeño regalo para sus seguidores, una forma de invitarnos a ser parte de su felicidad. Y lo hacían con una naturalidad que enamoraba. Vimos a Kerem admirando a Hande mientras ella trabajaba en su arte, o a Hande apoyando incondicionalmente a Kerem en sus proyectos. Se veían como un equipo, un dúo inseparable y eso, en el mundo de las celebridades, donde todo puede parecer tan fugaz, era refrescante y auténtico. Pensemos en esos momentos específicos que se nos quedaron grabados. ¿Recuerdan cuando Kerem sorprendió a Hande en París? O las vacaciones que pasaron en Maldivas, con esas fotos que parecían sacadas de una revista de moda, pero con la calidez de una pareja enamorada. Eran instantes que mostraban no solo el lado glamuroso de sus vidas, sino también la sencillez y la alegría de compartir experiencias juntos.
Cada foto, cada vídeo corto que compartían y a una vibra de amor y complicidad que contagiaba. Y es que no era solo la química en pantalla, era la química en la vida. Se percibía que se admiraban, se respetaban y, lo más importante, se querían de verdad. Y aquí viene la parte crucial, ¿por qué estos momentos son tan inolvidables? Porque en un mundo donde las relaciones a menudo se ven eclipsadas por la superficialidad y las apariencias, Hande y Kerem nos mostraron que el amor verdadero puede ser también accesible, real y sobre todo, hermoso. Nos demostraron que la admiración mutua, el apoyo incondicional y la capacidad de disfrutar de los pequeños detalles de la vida, son los ingredientes clave para un romance duradero y significativo. Sus interacciones, tanto en pantalla como fuera de ella, estaban impregnadas de esa autenticidad que tanto buscamos en las historias que nos cautivan. No era una actuación, era una conexión genuina que resonaba con millones de personas. Además, la forma en que manejaron su relación en el ojo público también fue digna de admiración. Si bien eran una pareja muy seguida, siempre mantuvieron un cierto nivel de privacidad, mostrando solo lo que se sentían cómodos compartiendo, lo cual es muy importante. No se trataba de exhibicionismo, sino de compartir su alegría de forma íntima pero accesible. Las entrevistas donde hablaban el uno del otro con tanto cariño, los elogios sinceros que se dedicaban, todo ello construía una imagen de pareja sólida y enamorada, que inspiraba a muchos. Y no podemos olvidar el impacto que tuvieron como pareja en la cultura pop. Hande y Kerem se convirtieron en sinónimo de romance moderno en Turquía. Su historia de amor se convirtió en un referente, en un sueño para muchos jóvenes que buscaban esa conexión mágica. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, aplaudiendo los éxitos del otro, demostraba una madurez y un respeto que trascendía la mera atracción. Era una asociación, una unión de almas gemelas que se complementaban a la perfección. Pensemos en las escenas más icónicas de Sen Kalkam, que cobraron vida gracias a la química entre ellos. Esas cenas de reconciliación después de una discusión, donde las miradas lo decían todo. O los momentos de vulnerabilidad, donde se abrían el uno al otro, mostrando sus miedos y sus anhelos. Cada una de esas escenas estaba bañada por un romanticismo crudo y real, que conectaba directamente con el corazón de los espectadores. Y es que su capacidad para transmitir emociones de manera tan honesta y profunda, es lo que los hizo destacar. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán pensando en el fin de su relación. Y sí, es cierto que tomaron caminos separados. Pero el legado de su amor, de esos momentos inolvidables y puro romanticismo juntos, perdura. Porque lo que vivieron, lo que compartieron, y lo que nos hicieron sentir, no se borra. Las historias de amor memorables no siempre tienen un final de cuento de hadas, pero eso no les resta valor. El impacto que tuvieron en sus seguidores, la inspiración que brindaron, y la huella que dejaron en el mundo del entretenimiento, son testimonios de la fuerza de su conexión. Y es precisamente por eso que hoy queremos recordar y celebrar esos momentos. Porque nos enseñaron que el amor puede ser audaz, puede ser tierno, puede ser divertido, y sobre todo, puede ser auténtico. Nos mostraron que dos personas pueden brillar aún más juntas, que el apoyo mutuo es fundamental, y que los pequeños gestos de amor pueden tener un impacto enorme. Hande y Kerem, a través de su relación, nos regalaron momentos de puro romanticismo que se quedan grabados en la memoria, no solo de sus fans, sino de cualquiera que haya tenido la oportunidad de ser testigo de su conexión. Para resumir todo esto, queridos amigos, hemos viajado a través de la mágica conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Sen Kalkam hasta su relación en la vida real. Hemos recordado esos besos que nos paralizaron, esas miradas que lo decían todo, y esa complicidad que trascendió la pantalla. Hemos hablado de la autenticidad de su amor, de cómo compartieron su felicidad en redes sociales y de la inspiración que brindaron a millones. Aunque sus caminos se hayan separado, el eco de esos momentos inolvidables y puro romanticismo juntos sigue resonando, dejándonos una huella imborrable de lo que significa el amor verdadero en la era moderna. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado recordando estos momentos tan especiales tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem, ya sea en la serie o en la vida real? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y revivir estos momentos con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para que el algoritmo sepa que quieren más contenido como este.
Comparta en este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Hande y Kerem, o simplemente de las historias de amor que inspiran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.